Esta historia comienza mostrándonos una hermosa figura, la cual se trata de una hermosa diosa, para momentos después presentarnos a nuestro protagonista, el cual se encuentra sorprendido y feliz de estar con la diosa, pues lo primero que piensa es que está muerto, por lo que ahora reencarnará con un gran poder para convertirse en un héroe. Y mejor aún, podrá hacer cosas traviesas con chicas lindas. Así festejando el hecho de por fin perder la virginidad, esto lo dice en voz alta, para momentos después ser humillado con factos por parte de la diosa, la cual se encarga de recordarle que solo es un virgen, que ni siquiera pudo mantener una conversación con una mujer, a lo cual a nuestro protagonista no le queda más que aceptarlo. Pero con gran felicidad es que dice que eso no es nada, pues por mucho tiempo fue entrenado por su hermana para recibir insultos. Dejando eso de lado, el protagonista le pregunta a la diosa quién es, por lo que la diosa se presenta como la diosa del mundo. Le explica a nuestro protagonista el hecho de que ha muerto. Esto por una lesión en la médula espinal. Aunque murió de una hermosa manera, aplastado por el trasero de una chica la cual cayó de un edificio. Preocupado, pregunta qué pasó con la chica, a lo cual la diosa le responde que gracias a él es que no le pasó nada, y como él la salvó se ganó el derecho a renacer y a ganarse una recompensa especial. Le explica que renacerá en un mundo donde existe la magia y espadas, aunque le explica que como tal no renacerá, sino que más bien poseerá a alguien, pues en el reino de las diosas hay escasez de cuerpos. Para momentos después mostrarle a quien poseerá, el cual es un chico llamado Allen, y como en todo este tiempo no nos han dicho cómo se llama el prota, yo lo llamaré también así. Este se encontraba admirando su nuevo cuerpo, para momentos después ser interrumpido por la diosa, la cual de forma burlona le pregunta si eso no era lo que tanto deseaba, ser un virgen flacucho. Así que él con una seguridad más grande que la tuya y mía juntos, decirle que si quiere jugar con algo de él, que sea con la parte inferior de su cuerpo, por lo que ella le responde que si es que no sabe que lo puede desvivir. Nuestro prota se sentía que estaba en jojos, pues ya estaba alucinando, piensan que sería como un estante del cuerpo que poseerá. Le dice que, para que él posea ese cuerpo, el Alan original va a desaparecer. Le explica que en realidad Alan está destinado a morir, así que en el momento en el que muera, enviarán a nuestro prota a su cuerpo. Él antes de nada le resalta a la diosa que Alan morirá en mazmorras con monstruos, pero la diosa, con una gran tranquilidad le dice que esa es la ventaja de su regalo, el cual es la regeneración. Le explica que esa regeneración es la que restaura lo que se dana o deteriora, y que se activará una vez que el protagonista posea el cuerpo. Así que el protagonista se pone a pensar en lo que la diosa le acaba de decir, aunque solo piensa en que esa habilidad puede ser de muy alto rango. Por lo que con esa habilidad atraerá a chicas lindas y por consiguiente conseguirá perder su virginidad. Así que la diosa le pregunta si es que entendió todo, así que el protagonista le responde entusiasmado que está preparado. Es entonces que Alan le dice a la diosa que empiecen cuanto antes, empezando así la diosa a teletransportarlo a ese mundo. Es entonces que se presenta a sí mismo con ironía como el flacucho virgen, narra que han pasado 3 años desde que llegó a un mundo de fantasía lleno de espadas y magia. A pesar de su tiempo allí, su vida amorosa no ha avanzado en lo más mínimo, no ha tenido pareja ni siquiera ha podido tomar la mano de una chica. Durante ese tiempo, ha conservado intacto su récord de virginidad, aunque reconoce que su experiencia le ha dejado muchas sorpresas. Su situación como aventurero es desalentadora. Sufre varias limitaciones, le cuesta derrotar monstruos, no puede aprender nuevas magias al subir de nivel, y aunque posee una poderosa habilidad llamada regeneración, que consume poca energía y se activa de inmediato, esta habilidad le causa un dolor constante al usarla. Además, no puede formar un grupo de compañeros y se ve forzado a actuar solo. Para colmo, la iglesia que domina ese mundo es una organización peligrosa y restrictiva, capaz de limitar las habilidades de los aventureros. Ante este panorama, Alan diseña un plan poco común. Decide que, si no puede tener compañeros de aventuras, llevará una vida lenta y segura rodeado de esclavos que le obedezcan. Piensa que con un harem de esclavas podrá no solo tener compañía sino también mantener en secreto su habilidad de regeneración, ya que el contrato de esclavitud prohíbe a los esclavos revelar información.
Con dinero ahorrado tras 3 años de trabajo en una clínica, acude a un comerciante de esclavos. Aunque el ambiente del lugar lo intimida, se esfuerza en mantener una actitud firme y hasta pide ver todo con voz grave. Reflexiona sobre el precio y se asegura de no dejarse llevar por las emociones. Tiene un plan. Su estrategia es adoptar a los esclavos que nadie quiere, los que no pueden ser vendidos. El comerciante, intrigado, lo guía a una sección apartada. Allí, Alan encuentra a 2 chicas en estado deplorable, encadenadas y cubiertas de heridas. El muchacho las observa en silencio, impactado por su condición, mientras se reafirma en su objetivo de iniciar una nueva etapa de su vida a partir de este encuentro. Alan, decidido a llevarse a las 2 chicas que encontró en el mercado de esclavos, pregunta quiénes son. El comerciante le explica que una de ellas, la de orejas puntiagudas, es un elfo ancestral, la categoría más alta entre los elfos, mientras que la otra es una enana ancestral, ambas razas extremadamente raras. A pesar de su valor, las condiciones en las que se encuentran han hecho que su precio no sea tan alto como correspondería. Allen, sin titubear, responde con firmeza: quiero llevarme a estas 2. El precio es lo bastante elevado para agotar de golpe todos sus ahorros, pero aún así decide pagar. Tras la compra, Alan las lleva con él. Las chicas caminan detrás, encadenadas y temerosas. Busca un lugar apartado, lejos de las miradas, para poder actuar sin interrupciones. Una vez a salvo, Alan se coloca frente a ellas y utiliza su poderosa habilidad de regeneración, una magia capaz de curar incluso heridas extremas. Con suavidad, reconoce el esfuerzo y el sufrimiento que han soportado, han trabajado muy duro hasta ahora. La luz sanadora envuelve a las chicas, reparando cortes, moretones e incluso miembros perdidos. El efecto es asombroso. La elfa, antes llena de heridas y con la mirada apagada, ve cómo su cuerpo y sus ojos recuperan la vitalidad. Sorprendida, exclama: no puede ser, mi cuerpo, incluso mis ojos. Su compañera enana, igualmente desconcertada, observa cómo sus brazos vuelven a estar completos. ¿Brazos? ¿Por qué? Allen, algo nervioso ante su belleza ahora revelada, se presenta tartamudeando: soy Alan, aunque su ansiedad le hace morderse la lengua, provocando una escena torpemente cómica. Las chicas, que ya parecen mucho más vivas, se agrupan juntas mientras lo miran con una mezcla de gratitud y desconcierto. En su mente, Alan celebra en silencio el comienzo de una nueva etapa. Finalmente ha comenzado, mi harem en otro mundo. Alan reflexiona sobre el hecho de que ambas son razas raras en ese mundo. Posee un pergamino, pero se da cuenta de que no puede leer el idioma. Piensa que necesita conseguir comida, pues sus conocimientos lo están volviendo incomparable y maldito por estar mal. La pequeña Noel le sugiere que él mismo puede leerlo. Alan está ocupado en el campo cuando escucha que alguien le habla. Al voltear, se queda boquiabierto al ver la belleza de Sylphie. Nervioso, intenta justificar lo que hace, diciendo que solo está plantando camotes, y le pregunta si a ella le gustan. Sylphie, algo dudosa, le responde con una pregunta: ¿tú los vas a plantar? Mientras tanto, en la mente de Alan hay inseguridad. Piensa que una chica como Sylphie nunca querría algo de él, especialmente siendo virgen. Así que, sin saber bien qué hacer, decide irse a dar una vuelta. Más tarde, regresa con una cesta de frutas para compartir con todos. Aunque por dentro se lamenta de haberse quedado sin dinero, también piensa que si Sylphie y su compañera subieran un poco de peso, serían muy buenas para acurrucarse. Al ofrecerles la fruta, nota que ambas siguen manteniéndose distantes con él. Hace un pequeño puchero, sabiendo que así no logrará llevarse a ninguna de las 2 a la cama. Por eso, decide mejor buscar un trabajo. Al rato, les avisa que irá al pueblo, y antes de irse, les pregunta si quieren algo de comer. Ellas, algo sorprendidas, le dicen que no. Mientras Alan se aleja, Sylphie se queda pensativa. Se pregunta si él está probando su lealtad, ya que no le ha pedido que use sus poderes para hacer crecer las cosechas más rápido. Le resulta extraño que, teniendo tanto poder y teniéndolas a ellas, no las use para lograr algún objetivo. Se queda sin entender qué es lo que Alan realmente planea hacer. Sylphie decidió seguir a Alan hasta el pueblo. Su curiosidad la llevó a una pequeña clínica, donde se asomó por la ventana para observar. Lo que vio la sorprendió. Alan estaba curando a una niña. Lo primero que se preguntó fue: ¿por qué utiliza curación en lugar de restauración? Reflexionó un instante y pensó que, si Alan usara restauración, la iglesia se fijaría en él, y eso podría otorgarle prestigio o atraerle problemas. Mientras tanto,
Alan terminó el tratamiento y salió de la clínica. Sylvie lo siguió en silencio, aún preguntándose qué pasaba realmente por su mente. Él, sin embargo, parecía despreocupado, mirando al cielo. Entre las nubes, distinguió una que, según él pensó con una sonrisa, parecía un pecho. 3 meses después, Allen se encontraba feliz. Al fin había terminado de cosechar sus camotes. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por Sylvie. ¿Por qué no me utilizas a mí para hacer crecer tus cosechas?, preguntó ella. Allen meditó un instante. Para él no era necesario. Gracias a su restauración podía recuperar sus energías y seguir trabajando sin problemas. Sylvie negó suavemente y replicó: con mi magia podríamos cosechar de inmediato. Lo demostró al instante. Los camotes que Alan sostenía en sus manos comenzaron a crecer vigorosos. Allen la miró sorprendido. ¿Había estado ocultando sus poderes todo este tiempo? ¿Acaso no lo sabías?, dijo ella con naturalidad. Eso estaba especificado en el pergamino que te entregaron el día que me compraste. Allen guardó silencio. En realidad, se lamentaba de no poder leer aquella escritura. Pensó en confesarlo, en decir que no sabía leer ni escribir, pero se retractó al instante. Sería peligroso revelar algo así. Se obligó a tranquilizarse. Necesitaba una excusa que lo dejara bien parado. La magia es un arma de doble filo, dijo al fin. Por eso no obligaré a nadie a usarla en contra de su voluntad. Cuando terminó de hablar, reflexionó en silencio. ¿Quién soy yo para decir algo así? Y, reafirmándose, concluyó: no es necesario que uses tus habilidades. Yo puedo hacer todo esto sin ayuda. Desde la perspectiva de Sylvie, aquellas palabras fueron una sorpresa. Ella había pensado que al mostrarle sus poderes lograría sacar a relucir la verdadera naturaleza de Alan, pero estaba equivocada. Lo que vio fue distinto. Sus palabras parecían dirigirse más a sí mismo que a ella. Reflexionó que seguramente Alan había pasado por lo mismo que ella. Pensar que con sus habilidades podía lograr cualquier cosa, hasta que un día la realidad lo hizo abrir los ojos. Tal vez por eso ahora ocultaba su verdadero poder. Con ese pensamiento, Sylvie decidió buscar a Noelle. Necesitaba hablar con ella, aunque solo fuera un minuto, acerca del futuro de Alan. La mañana siguiente, cuando Alan regresaba a sus cultivos, se llevó una gran sorpresa. Todos sus sembradíos habían crecido de un día para otro. En su mente, solo podía haber una responsable: Sylvie. Estaba convencido de que ella intentaba opacarlo, quizá porque él era un reencarnado. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la misma Sylvie, que se acercó sonriendo y le deseó los buenos días. Allen, sorprendido, no pudo evitar preguntar: ¿por qué usaste magia? Ella, con un tono inocente, replicó: ¿acaso está mal? Incluso si es por mi propia voluntad. Alan, un poco apenado, le respondió: no, no está mal, pero no era necesario que te esforzaras tanto. Sylvie, sin darle más importancia, se giró hacia Noelle y le dijo que ya era hora de preparar el desayuno. En ese instante, Alan tuvo una idea que lo animó. Aún podía presumir algo. Su proyecto sería hacer concreto. De entre todas las cosas del mundo, eso fue lo único que se le ocurrió, pero bueno. Allen comenzó a prepararse para su nuevo proyecto, cuando Noelle, que estaba sentada observándolo, le preguntó qué estaba haciendo y le pidió unirse a él. Allen se sorprendió. Era la primera vez que Noelle le hablaba de esa manera. Con entusiasmo, ella quiso saber qué planeaba. Concreto, respondió él con seriedad. Noelle ladeó la cabeza, curiosa, sin saber a qué se refería. Se acercó alegremente a preguntarle qué era el concreto. Alan entonces le explicó qué era, para qué servía y cuáles eran los materiales necesarios para elaborarlo. Después de su explicación, preparó un poco de concreto frente a ella, solo para mostrarle cómo se veía. En ese momento, Noelle le pidió que se quedara sentado un momento. Acto seguido, utilizó su magia para extraer una gran cantidad de arcilla y cuarzo. Allen, asombrado, pensó para sí mismo: ¿será que ella también tiene un cheat escondido bajo la manga? Lo cierto es que, gracias a Noelle, pronto tenían una enorme cantidad de concreto. El tiempo pasó y Alan se dedicó a explicarle más detalles a Noelle sobre los materiales necesarios para construir una casa. Por otro lado, notó que Noelle y Sylvie estaban empezando a hablar más entre ellas. Claro, en su paranoia de siempre, pensaba que tanto Noelle como Sylvie hablaban mal de él a sus espaldas. Al comenzar el siguiente capítulo, vemos a Allen completamente sorprendido. Al despertar aquella mañana, se encontró con una escena que lo dejó sin palabras. Frente a él había 2 nuevos monasterios que no existían el día anterior. Confundido, apenas alcanzó a preguntar qué estaba pasando, cuando Noelle, con una calma más grande que mi futuro, le dijo con total naturalidad: fui yo, construí 2 monasterios más. Ahora tú,
Sylvie y yo tendremos uno cada quien. Allen se quedó mirando en silencio, sin saber si impresionarse o preocuparse. Entonces, Noel se acercó a él con una sonrisa radiante y dijo, trabajé muy duro, así que, quiero que me alabes. Justo en ese momento, una voz se oyó detrás de ellos. Sylvie, que había estado observando toda la escena en silencio, intervino con un tono burlón. Vamos, Allen, ¿por qué no la alabas? Después de todo, lo hizo por ti, ¿no? Y así, una vez más, nuestro querido protagonista comenzó a enredarse en sus propios pensamientos. En su mente, empezó a imaginar que ambas hablaban a sus espaldas, diciendo cosas como, ese tipo es un inútil, un pobre desgraciado, y encima, virgen total. También se imaginó que las chicas habían construido su casa solo por compasión, y que debería estar eternamente agradecido por ello. Y aquí es donde me pregunto, ¿quién está más loco? Allen, imaginando todo eso, o yo, imaginando escenarios románticos con la persona que me gusta. En fin, para sacarlo de su nube de pensamientos, Sylvie le preguntó con una ceja levantada, ¿pasa algo, Allen? Él reaccionó lentamente, aún procesando todo en su cabeza, pero, en lugar de responder, pensó que no podía quedarse atrás. No iba a dejarse ganar tan fácilmente, así que, reuniendo su valor, se acercó a Noel y la acarició suavemente en la cabeza. Noel sonrió feliz, sus mejillas se tiñeron de un leve rubor. Fue en ese instante cuando nos dimos cuenta de algo. Sylvie estaba celosa. Sí, aunque intentaba disimularlo, su expresión la delataba por completo. Sin embargo, fiel a su orgullo, decidió canalizar sus emociones de otra forma. Supongo que aumentaré la producción de plantas en la plantación, murmuró para sí, cruzándose de brazos. Por supuesto, sin segundas intenciones. Sylvie observaba a Alan desde la distancia, mientras éste seguía trabajando en el campo como siempre, solo, concentrado y, algo obsesionado con sus camotes. Sylvie suspiró y pensó para sí. Ese hombre no ha cambiado nada, sigue cuidando del campo día tras día sin pedirnos ayuda. Fue entonces cuando Sylvie por fin nos explica cómo funciona la magia en este mundo. Existen 5 tipos principales: fuego, agua, viento, metal y tierra. Sylvie tiene atributos de viento y amplitud para las plantas, mientras que Noel tiene atributos de fuego, metal y tierra, por lo que juntas formaban una combinación prácticamente imparable. Sylvie se encargaba de la comida, mientras que Noel se ocupaba de la vivienda. Un equipo perfecto, aunque ambas aún tenían dudas sobre Alan. Sylvie no podía evitar preguntarse por qué él nunca les pedía usar su magia, ni siquiera cuando sería útil. Era amable, sí, pero también extraño. Así que, finalmente, decidió confrontarlo directamente. Se acercó a Alan mientras éste regaba sus cultivos y le preguntó sin rodeos. Alan, ¿por qué nos compraste? Él se quedó inmóvil por un momento. En su mente, la respuesta era clara. Porque quería, convivir íntimamente con ustedes. Obviamente, no había forma de decir eso en voz alta. Antes de que pudiera responder, Noel apareció, también interesada en la conversación. Sí, dijo con curiosidad, ¿por qué nos compraste? Apenas nos usas para compensar las deficiencias de tu entorno. Alan sintió una punzada en el pecho. Bueno, no están del todo equivocadas, pensó. En realidad, era amable con ellas porque ambas le habían dado techo y comida. Y, sinceramente, no aprovechaba su verdadero potencial porque, bueno, eso solo lo haría quedar aún más patético. Sin embargo, en lo profundo de su mente, un pensamiento fugaz lo atravesó. Si ellas me pidieran que les lamiera los pies, probablemente no podría negarme. Y después de pensarlo un segundo más, añadió mentalmente. Bueno, quizá lo haría con gusto. Mientras tanto, las chicas comenzaron a mostrarle nuevas habilidades mágicas que él ni siquiera sabía que tenían. El espectáculo fue tan impresionante que Alan terminó perdiendo toda esperanza de poder siquiera igualarlas algún día. Finalmente, cansado de guardarse todo, decidió que era hora de decirles la verdad.
Respiró hondo, se preparó mentalmente y declaró: en realidad, yo solo quiero follar. Pero en ese instante, su subconsciente lo traicionó. En lugar de confesar su verdadera y nada pura intención, sus labios dijeron: quiero liberar al mundo del hambre. Hubo un silencio incómodo. Alan se quedó congelado, maldiciendo en su mente. No era eso lo que quería decir. Al final, solo pudo enojarse consigo mismo por no haber tenido el valor de decir lo que realmente pensaba. Por otro lado, desde la perspectiva de Sylvie, todo lo que había vivido junto a Alan empezaba finalmente a tener sentido. El hecho de que valorara tanto los camotes, esa extraña obsesión que antes le parecía ridícula, ahora cobraba un nuevo significado. Comprendió que, incluso en un páramo, ese cultivo podía sobrevivir y alimentar a la gente, evitando que murieran de hambre. La amabilidad que él mostraba, su perseverancia y su forma sencilla de ver el mundo, poco a poco habían hecho que ella confiara más en él. Y no solo eso, también despertaron en su interior un deseo inesperado. Quería seguirlo. Quería ver con sus propios ojos el mundo que Alan soñaba construir. Con una sonrisa ligera, Sylvie se acercó a él y dijo con entusiasmo: Alan, tenemos que seguir cultivando la tierra. Si de verdad quieres lograr ese objetivo, este será nuestro primer paso. Alan la observó en silencio. Por dentro, solo podía pensar que, gracias a aquella mentira que había dicho sin querer, su historia en ese mundo había dado, sin saberlo, su primer paso hacia adelante. Por otro lado, se nos explica que en este mundo existen solo dos tipos de personas. Los perdedores, que son los que siguen y a quienes explotan. Y los ganadores, aquellos que planean y son seguidos por los demás. Vemos a Alan en medio de una disputa, o más bien, en un recuerdo. Está intercambiando comida con una chica, su hermana. Era solo una escena de su pasado, un fragmento de su antigua vida que surgió en su mente mientras pensaba si ella estaría bien. Su nostalgia fue interrumpida por la voz de Sylvie, que lo devolvió al presente. Alan, dijo ella con convicción, debemos cultivar la tierra para cumplir nuestro objetivo, acabar con el hambre del mundo. Alan solo suspiró por dentro. Genial, por culpa de no poder retractarme de mis palabras, terminaré siendo controlado completamente por Sylvie y Noel. Sin embargo, luego se recompuso, apretó los puños y pensó: no me dejaré vencer tan fácilmente. Aprovecharé mis conocimientos del mundo anterior y haré trampa. Así que, con aire serio, respondió: de acuerdo. Haremos fertilizante. Sylvie y Noel se miraron, intrigadas. ¿Qué? Preguntaron al unísono. Alan empezó entonces a explicar qué era, cómo funcionaba y por qué era tan importante para los cultivos. En su mente pensó que, con la magia de Sylvie, el proceso sería mucho más fácil, aunque difícil de mantener a largo plazo. Mientras tanto, Sylvie reflexionaba. Si algo así realmente existiera, podríamos usar menos maná y además mejoraría el sabor de los alimentos. Alan, animado por su reacción, continuó hablando. Y además existe algo llamado rotación de cultivos. Consiste en criar ganado que produzca abono. Con eso, la tierra se vuelve más fértil y podemos sembrar trigo. Es un ciclo perfecto. Sylvie lo escuchaba en silencio mientras Alan seguía explicando. Para lograrlo necesitaremos hachas y azadas para preparar la tierra, añadió. El silencio de Sylvie lo inquietó. Alan pensó para sí, algo derrotado. No hay mujer en el mundo que pueda amar a un hombre tan vanidoso y presumido como yo. Pero antes de seguir autocompadeciéndose, Noel, que había estado escuchando todo con atención, intervino emocionada. Eso suena increíble, Alan. Cuéntame más detalles. Y, una vez más, el protagonista cayó en su eterna trampa mental. Al paso que voy, pensó, terminaré perdiendo mi brillo contándoles todo lo que sé. Pero claro, esa determinación se derrumbó en cuanto Noel se aferró a su brazo con una sonrisa dulce. Bueno, quizá compartir conocimientos no es tan malo después de todo. Y así, rendido, Alan soltó toda la sopa.
Noel escuchaba maravillada, sus ojos brillando con curiosidad. Pasó un rato. Allen y Sylvie conversaban tranquilamente sobre qué preparar para comer cuando Noel apareció corriendo. «Vengan. Tengo algo que mostrarles». Los tres fueron a la otra sala y quedaron boquiabiertos. Frente a ellos se alzaba una montaña de hachas y azadas. Además, Noel estaba calculando cuidadosamente la cantidad de abono que necesitarían. Allen quedó completamente sorprendido y humillado. Otra vez me superaron. Rápidamente comenzó a unir piezas en su cabeza. Noel se encargaba de la fabricación, Sylvie del cultivo. Lo que solo podía significar una cosa. Yo seré el que trabaje la tierra y tale los árboles. Tembló ante esa conclusión. Antes de poder quejarse, ambas chicas se acercaron con sonrisas y dijeron al mismo tiempo: «Alan, elógenos». Derrotado, el pobre protagonista solo pudo suspirar y acariciar la cabeza de Noel. Aunque, para su sorpresa, eso le reconfortó un poco. Su cabello es tan suave, pensó. Mientras tanto, en la perspectiva de Sylvie al principio, sintió un pequeño brote de celos al ver cómo Alan acariciaba a Noel con tanta naturalidad. Pero pronto su mente se desvió a otra cosa, el sueño de Alan. Ese ideal de liberar al mundo del hambre. Al principio, lo consideraba una fantasía imposible. Pero después de escuchar su idea del fertilizante, algo en ella cambió. Es increíble, pensó, una idea tan simple y, aún así, tan revolucionaria. Comenzó a mirarlo con otros ojos. Allen era alguien impresionante, a pesar de haber estado solo, nunca abandonó su deseo de ayudar al mundo. Y lo más admirable de todo era que, incluso pudiendo hacerlo gracias a la cresta de esclavo, jamás las obligó a hacer nada que no quisieran. Por primera vez en mucho tiempo, Sylvie sintió que tal vez, solo tal vez, el sueño de Alan no era tan imposible. Mientras tanto, en la perspectiva de Allen este se encontraba cubierto de polvo y sudor, respirando con fuerza mientras seguía arando la tierra. Las herramientas de Noel son muy buenas, como era de esperarse, murmuró, intentando convencerse de que no estaba siendo explotado. Mientras hundía la azada una y otra vez, pensó para sí mismo. Gracias a mi regeneración, puedo mantener el ritmo sin problemas, aunque, si soy honesto, solo me digo eso para no sentirme como un esclavo. Suspiró. ¿Por qué siempre soy yo el que da los cumplidos y las caricias? Yo también quiero recibir un poco de afecto de vez en cuando. Así siguió todo el día, hasta que finalmente cayó la noche. Mientras tanto, Noel observaba a Alan desde lejos. Sus pensamientos eran tranquilos, pero profundos. Alan no duda en compartir sus conocimientos con nosotras, ni siquiera se guarda nada. ¿Qué es exactamente lo que quiere de nosotras? Reflexionó unos segundos antes de llegar a su propia conclusión. Él solo quiere caminar junto a nosotras, hacia un futuro lejano, cuando su sueño de erradicar el hambre se haya hecho realidad. Con esa idea en mente, apretó el puño y declaró en voz baja: «Por el nombre de los enanos, juro que lo apoyaré». Luego fue a hablar con Sylvie, emocionada. ¿No crees que Alan es increíble?, le dijo con una sonrisa. «Hagamos todo lo posible por ayudarlo». Sylvie asintió, mirándola con una mezcla de respeto y leve competencia. Sí. Allen realmente es alguien especial. En otro plano, Alan se encontraba frente a la diosa. Su expresión era una mezcla de queja y resignación. «Oye, diosa, ¿no crees que esto ya es demasiado? Solo me usan para el trabajo físico». La diosa lo miró con una sonrisa burlona. ¿Y qué esperabas? Además, todavía no se cumple tu gran deseo de verlas bañarse, ¿no?, dijo entre risas. Allen se sonrojó, tosiendo para disimular. Mientras se imaginaba tal escena, de repente se le vino una idea brillante a la mente. Sus ojos brillaron. «Eso es», exclamó. Y sin perder un segundo, tomó papel y pluma, garabateando con entusiasmo. Minutos después, Alan fue corriendo hacia Noel, que se encontraba trabajando. «Noel. Necesito que me hagas un favor».
Le mostró los planos que acababa de dibujar. Noel los observó con atención y, tras unos segundos, levantó una ceja. No agregaste medidas. No hace falta, respondió Alan con confianza. Solo asegúrate de que quepa en una mesa. ¿Y para qué es exactamente esto?, preguntó ella, aún confundida. Allen sonrió misteriosamente. Y fue entonces cuando se nos reveló su nuevo proyecto, los planos de juegos de mesa. Mientras Noel los analizaba con interés, Alan pensaba para sí. Si les doy algo con lo que entretenerse, podrían empezar a pasar más tiempo juntas, y, quién sabe, tal vez en alguna partida de castigo logre avanzar hacia mi tan ansiado desarrollo +1-8. Sin comprender del todo para qué servían, Noel salió corriendo, entusiasmada, para empezar a construirlos. Alan solo la vio alejarse, sonriendo con satisfacción. Mientras que por otro lado, la diosa nos miró directamente a nosotros, preguntándonos. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Será capaz Alan de convertirse en quien explote a los demás, o seguirá siendo él el explotado?